fondo a la esencia humana no se estudian en ningún sitio. No sabéis, estudié Derecho, pero jamás se estudió nada de refugio y asilo, aunque afectaba a 200 millones de personas. Pero el Derecho, ¿para qué se iba a preocupar de esas cosas? Ni idea. Y yo, de hecho, también personalmente, pues reconozco que hasta hace nada, pues tampoco era muy consciente de esta tragedia, ¿no? Bueno, pues lo vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, una primera distinción es la característica del refugiado es que es un estatuto de derecho internacional que corresponde a la comunidad internacional y a los estados el otorgarlo. Y se otorga en razón de la persecución o del riesgo que existe de persecución política, religiosa, que supone alta vulnerabilidad para las personas. Por tanto, en principio, aunque la movilidad humana es un fenómeno muy extenso y tan antiguo como toda la humanidad, los refugiados son las personas que se tienen que desplazar por motivos de persecución, violencia, guerra, y que tienen un reconocimiento jurídico de la comunidad internacional. ¿Por qué digo esto? Pues porque digo, el estatuto de refugiado es un deber de justicia, no es un deber de caridad. A ver si me explico. Un famoso documento de la Iglesia Apostólica Nactuositatem número 8 decía: a nadie se dé por caridad lo que le es debido en justicia. Por tanto, hablar de refugiados significa hablar en términos de justicia. Es decir, no es una apelación a nuestra bondad, también, evidentemente. Pero el estatuto de refugiado conlleva una serie de derechos por parte de los refugiados y deberes por parte de los estados que son una obligación jurídica internacional. Es más, es de las primeras. Hay tres tipos de personas que tienen estatuto transnacional. Para nosotros, los que somos creyentes y las personas que participen de una visión humanista, las fronteras no delimitan la dignidad de las personas. A un lado de la raya la hay y a otro lado no. Pero ciertamente que el derecho introduce tantísimas matizaciones que al final se nota. Pero hay tres excepciones. Hay tres excepciones que hemos conseguido en nuestra civilización y que nos alejan un poquito de la barbarie. Que son los niños, por niños entendemos a los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y los refugiados. La primera de las categorías en introducirse en esta protección transnacional, es decir, que cualquier Estado que haya firmado la Convención de Ginebra, que son la inmensa mayoría de los países del mundo civilizado, ante un niño le tiene que reconocer exactamente los mismos derechos con independencia del país del que venga. A una mujer embarazada, exactamente lo mismo, y a un refugiado, exactamente igual. Pues bien, la primera de las categorías transnacionales en las que el derecho positivo recogió ese ideal de fraternidad humana fue en la categoría de refugiados. Y esto se hizo en 1951 en la Convención de Ginebra, después de los grandes desplazamientos provocados por la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo que me interesaba destacar yo ahora, que la condición de refugiado es una condición de justicia. Y por tanto, estas disputas que nos traemos en la Unión Europea para si te otorgo o no te otorgo, te dejo o no te dejo, en el fondo son un pecado, no contra la caridad, no contra la misericordia, sino son una flagrante indecencia injusta. Es decir, es una flagrante violación de normas positivas recogidas por la comunidad internacional. Lo inmoral sería lo mismo y es lo mismo cuando alguien es por razones de hambre, pero es que en este caso está explícitamente recogido en el Convenio de Ginebra que otorga una serie de derechos que son sistemáticamente ignorados por los países que andamos en una especie de mercadeo y de mirar hacia otro lado a ver si las cosas con el tiempo se arreglan solas. Como esperando que haya soluciones mágicas que arreglen los problemas o que pase la moda y las cámaras de televisión se retiren y de esa manera no tengamos ese impacto emocional. Las vías, por tanto, refugiados hace referencia a eso. Para lograr ese estatuto de refugiado es necesario un procedimiento jurídico, es decir, nadie le otorgan la condición de refugiado así por las buenas, sino que es necesario iniciar todo un procedimiento en el país de acogida. Para ello es necesario establecer unos puestos en las fronteras para acoger a las personas, ver si efectivamente reúnen las condiciones o no. Para que veáis lo retrasados que vamos, hace 6 o 7 meses se montaron los primeros puestos en las fronteras de Ceuta y Melilla. Hace nada. Es decir, y fijaros que llevamos en democracia una temporadita.
y que el Estatuto de Ginebra es de 1951 y establece taxativamente la obligación de todos los países de establecer en fronteras unos puestos habilitados para que las personas que van en demanda de asilo tengan la confidencialidad, porque a fin de cuentas el contar que uno ha sido perseguido por no sé qué razones, que uno ha sido torturado o que ha sufrido vejaciones múltiples no es plato de gusto, es una experiencia profundamente traumática, que esto hay que unirlo también a la condición de refugiados. Son personas que vienen con unas heridas impresionantes, en un itinerario y en un periplo de movilidad que ha durado una media de 2 años. Es decir, las personas llevan 2 años moviéndose hasta llegar a un sitio donde luego, desde hace solo 6 meses, en el caso de la frontera sur, tenemos puestos habilitados para cumplir con lo que dice la ley. Es decir, que digamos que una de las grandes zonas de sombra que en este momento tienen todas las democracias occidentales, digo, zonas de sombra a los derechos humanos y por tanto a la decencia, a la moralidad, a la eticidad, es precisamente el tema de los diferentes. Porque en el fondo siempre estamos jugando con los nuestros y con los que no son los nuestros. Eso está por debajo, y los que no son los nuestros pues son de segunda o de tercera. Y si además tienen otro color de piel, pues de cuarta. Y si además no salen en la foto, porque no nos lo muestra el telediario, pues ya de quinta. Bueno, dicho esto, por tanto, primera idea, la condición de refugiado es una condición de justicia. Está reconocida por el ordenamiento jurídico internacional hace más de 50 años. Y qué poquita importancia le hemos dado, en el caso de España, nosotros, que hasta hace unos meses no teníamos ni siquiera los puestos habilitados exigidos por la ley desde hace 60 años. Y que es tan sencillo como hacer un kiosquito poco más, es decir, que poner un tenderete que vale yo no sé qué, 200 euros y 2 sillas, no hace falta más que eso. Eso habría evitado infinidad de sufrimiento y de muerte. Eso posibilitaría, si además se hace en los consulados de España en el exterior, la proliferación de las mafias. Porque los refugiados no solamente padecen el sufrimiento de tenerse que desplazar por la guerra o por la persecución, sino que además tienen otra segunda persecución no menos importante, que es que para moverse necesitan desplazarse por distintos países que tienen idiomas que no conocen, condiciones geográficas que ignoran, en un contexto de máxima vulnerabilidad y con las heridas acumuladas de meses y meses y meses de estar buscando las vueltas para cómo llegar. Yo me he encontrado con algunas familias sirias que habían salido de Siria, habían subido a Turquía, desde Turquía habían pasado a Egipto, todo el norte de África, para Argelia, finalmente Marruecos, Melilla, el Ceti, y esto a lo largo de 2 años. Familias con 3 generaciones. Iban los abuelos, los padres y los hijos. Y así durante 3 años, ¿no? Por tanto, la carga de sufrimiento que esto lleva es inmensa, ¿no? Bueno, pues si aplicásemos la norma, que una parte de este sufrimiento no fuese gestionado en contra de las personas por las mafias. Las mafias, la condición humana, pues y el dolor saca siempre lo mejor de nosotros, y siempre en este camino de sufrimiento hay nazarenos que echan manos y capotes, que abren puertas y que comparten, y existen también sinvergüenzas y mafiosos y mafiosas que se aprovechan del sufrimiento ajeno para sacarse el dinero. Y lamentablemente el tema del refugio es uno que genera las dos cosas: respuestas a lo cireneo, que ayudan a llevar las cruces ajenas, y respuestas en plan Judas. Es decir, que hay las dos cosas. Si aplicásemos la normativa internacional, la verdad es que las segundas podrían verse muy seriamente limitadas. En concreto, hay una directiva de la Unión Europea, que es la Directiva de Protección Internacional, aprobada hace unos cuantos años, que está prevista para supuestos como el que estamos padeciendo ahora. Supuestos de grandes desplazamientos de personas en las cuales hay herramientas jurídicas que permitirían que prime la condición del sufrimiento en primer lugar sobre la situación administrativa. Ni que decir tiene que esta directiva, aprobada hace años por la Unión Europea, no se ha puesto en vigor jamás. Ni siquiera ha habido el más mínimo debate entre los Estados para cuestionarse si es susceptible de aplicar en este contexto o no. Porque en general el sistema de gestión de refugio ocurre en muchos países de Europa, Alemania es quizá una excepción, pero en el resto que hemos estado acostumbrados a un sistema de goteo. A España nos han llegado refugiados
pero con cuentagotas. Eran situaciones muy concretas y, bueno, y el sistema español pues lo gestionaba con normalidad, porque si venía uno hoy y otro dentro de un mes, pues no había mayores problemas. El tema es cuando no es uno, sino que son cientos de miles las personas que están en esta situación, y evidentemente esto necesita dotar al sistema de muchos más medios, pero además aplicar herramientas jurídicas distintas para evitar sufrimientos innecesarios. Es decir, el Estatuto de Refugio no soluciona los grandísimos problemas que están en la raíz, que son problemas de intereses internacionales, económicos, geoestratégicos, políticos y demás, pero al menos ayuda a aliviar las consecuencias. Y que se active de una manera o de otra, pues supone nada menos que protejamos la vulnerabilidad y que abracemos el dolor ajeno para disminuir su sufrimiento, o que lo incrementemos al infinito. Lamentablemente no se han puesto en marcha las herramientas jurídicas que disponemos de ellas, que permitirían, digo, no solucionar los gravísimos problemas, pero al menos sí aliviar bastante la situación de estas personas. En este momento hay dos grandes vías de entrada de refugiados, digo así hablando de manera simplista. Una es la frontera sur, que básicamente en el caso español está en Ceuta y Melilla, que conocéis pues por las famosas vallas con la concertina, que son esas cuchillas que hemos colocado. Y además de todo el sistema, tenemos toda la zona del sur de Andalucía multiplicada con unos sistemas de radar, y prácticamente todo el sur de la Unión Europea dispone de unos mecanismos de detección de embarcaciones de última generación que permite hasta ver el número de personas que van en las embarcaciones. Por eso es especialmente dramático y terrible que se nos estén ahogando tantísimas gentes cuando disponemos de sistemas de detección por radar, por infrarrojos, que permiten un barrido del Mediterráneo impresionante. Es decir, que tengamos una tecnología punta que permite, vamos, hasta casi sacar el ADN de las personas que van en una embarcación, y que sin embargo pues se nos sigan ahogando, y que la última discusión en la Unión Europea era fletar barcos, pero no para salir en rescate de las personas que se están ahogando, sino fletar barcos para devolver a origen a las personas que estaban. Hay una película que, si tenéis ocasión en un espacio como este o parecido, que merece la pena verla, que se llama La Marcha. Yo no sé si la habéis visto algunos o algunas de vosotras. Es una película impresionante y que, vista ahora, te deja pasmado, porque esta película está filmada hace, quien la hayáis visto y tengáis mejor memoria que yo, hace 30 años o algo así, y planteaba un escenario que en aquel momento a mí me causaba hasta casi risa, porque era una marcha que venía de África, con personas que por situación de hambruna y sed tenían que desplazarse, y que acababan acercándose a la península, y entonces en la península, pues en algo que podía ser una especie de, ¿cómo se llama esto? Donde estaba Jesús Gil, el pueblo de Gil, Marbella, una especie de Marbella, pues entonces montaban unas torres de ametralladoras en Marbella, blindaban Marbella y tal, y se apostaban con cañones para que no vinieran. Entonces disparaban contra, y decías, ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Pues no tan distinto como lo que ocurre en ocasiones. Bueno, en este contexto, frontera sur y frontera este, y bueno, pues país en situación de conflicto, siempre coincide, y esto no es una casualidad, y es bueno mirar a la historia para darnos cuenta que los procesos de colonización y las malas descolonizaciones están muchas veces en la base de no pocos de los problemas que hay en el Oriente Próximo y en África. Es decir, que hemos sido los dueños de medio mundo, y luego cuando nos hemos ido, pues tampoco hemos hecho las cosas bien. Ni las hemos hecho bien cuando hemos sido propietarios, ni las hemos hecho bien cuando nos hemos retirado, ¿no? Y no las hemos seguido haciendo bien, como es el caso ahora de Siria, donde resulta que por una parte los gobiernos de Occidente mantenemos un discurso muy cínico, porque las armas que están participando en la guerra de Siria son armas europeas, en buena medida son HKs alemanes, y por otra parte, parte de la gasolina, gasoil que estamos consumiendo viene a través de intermediaciones de empresas que está explotando el Daesh. Porque una de las grandes fuentes de explotación y de ingresos y de recursos del Daesh es precisamente la venta de petróleo. Y venta de petróleo que se hace a través de intermediarios y que nos llega a Occidente. Digo con esto que estamos
metidos en una situación que hace todo mucho más complicado. Porque las guerras en la Edad Media eran entre buenos y malos. Eran los bárbaros los que llegaban a los muros de la ciudad y sabíamos que los bárbaros estaban fuera de la ciudad y que los buenos estábamos dentro. Había una dinámica amigo-enemigo que permitía perfectamente definir quién eran los buenos y los malos, como en las películas de los indios y de los americanos. Luego ya cada uno, por razones étnicas y culturales, puede cambiarse, pero en principio unos eran los buenos y los otros eran los malos. Y ahora es todo tremendamente confuso y nadie, desde luego, puede alegar el ser bueno. Y nos toca a todos bastante de malos. Con lo que la solidaridad con los que sufren es la única forma de, por lo menos, pegarnos un poquito más a la bondad y rescatar un poquito de dignidad, porque si no nos salpica muchísima indignidad. Ante esta situación y ante unos flujos que han sido masivos y que han sido respondidos solidariamente desde los países limítrofes a Siria, porque a nosotros nos asusta muchísimo. ¿Y cuántos pueden venir? Bueno, pues por ejemplo, determinados países como Jordania tiene un 25% de la población que son refugiados. Es decir, 1 de cada 4 personas son refugiadas. Y Jordania tiene un nivel de vida, pues así como 2/3 inferior al que tenemos, al PIB que tenemos nosotros. Esta realidad se multiplica en otros países de América Latina, que también hay flujos migratorios y de refugio, y en África. Es decir, que curiosamente son los países más pobres, esto no es ninguna sorpresa, debe estar en el ADN de la condición humana, que la precariedad y la vulnerabilidad nos hacen más sensibles al dolor ajeno, y la propiedad, posesión y el no sé qué nos engorda y nos hace desentendernos del otro. Pero conviene recordar que en este momento países limítrofes con Siria tienen una presión de los refugiados infinitamente mayor. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya aterrizando en la situación que tenemos, ¿sabéis cuántas personas han venido del último reasentamiento pactado por el gobierno español en la Unión Europea antes de las Navidades, que tenía previsto que viniesen 15.000 personas? ¿Sabéis cuántas tenemos en la Comunidad de Madrid? 3 en la Comunidad de Madrid. 3. 18, 19, uno más en todo el Estado. 3 en Madrid. No nos dan ni a uno por letra de ese cartel tan bonito que está puesto en el ayuntamiento, de Welcome Refugees, pues no nos dan ni a uno por letra. Es más, lo que se ha gastado la Comisión Europea en viajes y cafés para negociar y renegociar cuántos venían y iban es infinitamente más que los gastos que ha hecho la propia Unión Europea en los refugiados que han sido reasentados en el último cupo. Y realmente es escandaloso, vergonzoso. Es decir, que en España haya 18 de los 15.000 que finalmente fueron negociados, pues nos revela muchas cosas, probablemente de todos. Digo, que nos toca también a nosotros parte porque nos viene muy bien, porque a fin de cuentas, pues oye, si se mueren fuera y lo pasan mal fuera y no nos toca a nosotros, pues esto es un rollo. Porque no se nos puede olvidar que ser solidario siempre supone jugar contra los propios intereses. Y por tanto que la solidaridad implica dejarse pelos en la gatera, que siempre es tener algo que perder, no os sale gratis, no os sale gratis el ser solidario, y si lo somos menos, pues igual nos dejamos menos pelos en la gatera. Total, que en este momento la situación es, esta misma mañana había 600.000 personas en la frontera con Turquía, 600.000 personas en la frontera con Turquía que tiene, es un poquito menos que Jordania, pero que tiene 1 de cada 3 personas son también refugiados. Es decir, tiene un volumen de personas en estatuto de refugiado o pendiente de su concesión infinitamente mayor que la que podemos tener en el caso de España, que es prácticamente insignificante. Con esto, digo, veis que lejos estamos de decir, que es que vienen y que es que nos van a invadir, que es imposible encontrarse en el metro con una persona con estatuto de refugiado estadísticamente, ni yendo todo el día y viniendo, nos vamos a encontrar con uno de los 3 que es de los que ha venido hasta ahora. ¿Qué respuestas hemos estado dando desde la Iglesia en Madrid a partir del tomar conciencia de esta crisis humanitaria? Bueno, pues 3 cosas fundamentalmente se hicieron. Ahora vengo de la Mesa por la Hospitalidad y os cuento pues, qué es lo que estamos ahora dándole vueltas y pergeñando. Pues una primera fue una carta pastoral que escribió el arzobispo de Madrid, pues que sirvió yo creo que como marco para colocar las cosas. Y creo que básicamente decía 3 cosas
que son importantes y que son fundamentales a la hora de afrontar estos hechos. En primer lugar, que hay que reconocer el derecho a que las personas no tengan necesidad de desplazarse porque atendamos a las causas profundas que están en los problemas que generan la movilidad. Este es el primero. En términos de migración, la enseñanza social de la Iglesia, que es bastante desconocida y que en este sentido yo creo que es muy iluminadora y que va muy por delante de la realidad, y que los cristianos y cristianas debiéramos ser más conscientes de ella, porque es un elemento que sirve para marcar norte a la sociedad civil, es decir, y a las fuerzas políticas de todos los signos. Tenemos elementos de interpretación de la realidad desde lo mejor de nuestra tradición cristiana, como para aportar un poquito de luz. Y una de las claves es esta. El primer derecho es el derecho a no emigrar. Y por tanto, el primer compromiso es hacer que las personas no tengan que marcharse del lugar de origen, porque en el lugar de origen tengan las condiciones económicas, sociales y políticas suficientes como para vivir con dignidad. El correlato de esto es el deber que tenemos los pueblos del norte de colaborar y de cooperar internacionalmente. Sabéis que en los últimos años la cooperación internacional española, según el 7º informe FOESA del año pasado, ha bajado un 90%. Y fijaros la desproporción, porque es cierto que desde la crisis económico-financiera 2007-2008 la capacidad media adquisitiva de los españoles ha bajado aproximadamente un 25-30%, redondeando. Pues bien, parecería legítimo decir, oye, si tenemos menos, podemos compartir menos. Si hemos bajado nuestra capacidad de ingresos un 25, pues bajamos un 25 la cooperación internacional. Es comprensible. Pues no, hemos aprovechado y nos ha servido de excusa magnífica para bajar un 90. Y el 10% que queda, no es cooperación internacional en el sentido neto, sino que son formas de cooperación que más bien buscan yacimientos para las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son dineros que van buscando estratégicamente una presencia de España, del mercado español, en mercados emergentes, más que solidaridad en el sentido puro y duro, que es lo que yo te doy porque me lo quito yo. No voy buscándote a ti porque así me pongo yo más cosas encima. Bueno, por tanto, digo, primera cosa que nos recordaba el arzobispo es: tengamos muy presente como horizonte el derecho a no desplazarse, porque eso nos va a ayudar a estar continuamente analizando las causas de los conflictos y a procurar solucionar las causas de los conflictos, porque efectivamente no se trata, y la solución no viene por decir vamos a estar acogiendo todas las hemorragias de sangre, sino que hay que parar las hemorragias y hay que procurar que no se produzcan hemorragias. Digo, por tanto, la atención a las causas económicas, sociales, estratégicas y políticas. En segundo lugar, otro de los puntos fundamentales es la protección de los derechos en los desplazamientos migratorios. Esto se asegura a través de las herramientas que ya he citado. Una de ellas, por ejemplo, es el visado humanitario. El visado humanitario es algo que ahora os cuento, estamos ahora jugando con ello a través de la Comunidad de San Egidio, dada la ineficacia de los gobiernos para, a través de la Iglesia, de organizaciones de Iglesia, poder traer a personas en situaciones de alta vulnerabilidad, amparados precisamente en el visado humanitario. El visado humanitario permite la incorporación a territorio español, saltándose determinados requisitos que complican mucho las cosas y, en todo caso, saltándonos los pasos por las mafias, es decir, obviando a las mafias. Por tanto, primero, el derecho a no desplazarse. Segundo, la máxima protección y respeto en los itinerarios migratorios. En ese sentido, sería deseable que se constituyeran rutas seguras. Cuidado que los desplazamientos los veis enseguida en cualquier programa de televisión o si vais a internet, aparecen las flechitas porque hay itinerarios perfectamente definidos. Pues establecer rutas seguras con presencias consulares por parte de los gobiernos de acogida. Ahora se van a empezar, y ya se han empezado a poner, lo llaman los hotspots, estos son los puntos calientes, que es donde se hace una primera clasificación, una especie de triaje jurídico para ver quiénes pasan a situación de refugiados y quiénes no son susceptibles de conceder. En todo caso, protección de las personas en su itinerario migratorio. Y tercero, que es el deber de acogida por parte de las sociedades que reciben a las personas desplazadas para que se incorporen
en plenitud de derechos, para que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Esto, el Levítico, que es un libro que tiene muchas normas, y algunas de ellas nos suenan muy raro, pero ya decía en aquel momento, mucho cuidado con que sometas al ciudadano extranjero a leyes distintas de las tuyas. Porque acuérdate que tú fuiste forastero en Egipto. Es decir, y a nosotros yo tengo la idea de que se nos ha olvidado que hace unos cuantos años también nosotros marchamos a Alemania y que también una parte de los españoles después de la guerra civil tuvo que desplazarse en condiciones parecidas a las del refugio a otros lugares. Pero tenemos bastante mala memoria y enseguida dejamos de colocarnos en la posición del prójimo. Recuperando. Cosas que he dicho hasta ahora que me parecen que son significativas o importantes. Primero, que el tema del refugio tiene que ver con la justicia. Y eso conviene tenerlo muy presente. Es decir, que esto no es de unos cuantos ciudadanos sensibles y caritativos que dicen, ay, mira, que esto hay que hacerlo por compasión. Que no. Que esto es por justicia. Aunque, por supuesto, la compasión es un atributo que debe ir añadido. Pero esto es un deber de estricta justicia, reconocido internacionalmente en normas que estamos incumpliendo sistemáticamente. Es un deber de justicia. Segunda idea. Lo acabo de resumir y fijaros que esto es pensamiento de la enseñanza social de la Iglesia, es decir, que no estoy diciendo nada que no esté en el compendio de la doctrina social. 1. El derecho a no desplazarse porque se asegure a todo ser humano las condiciones para vivir con dignidad en el lugar donde vive. 2. La asistencia jurídica elemental para preservar los derechos de las personas en los desplazamientos migratorios. Y 3. La procura de las condiciones de dignidad para que la incorporación social sea efectiva. Estas 3 cosas, que es un horizonte, digamos, muy elemental, de mínimos, pero que nos ubica, yo creo que muy bien, y que desde luego, si esto se tuviera en cuenta en los debates, o muchas tertulias que se oyen, pues parte de las argumentaciones caen por su propio peso. Es decir, aquí estamos hablando de derechos, no estamos hablando de caridades ni de solidaridad, estamos hablando de derechos y de obligaciones que tienen los Estados de todo el mundo, especialmente los firmantes de la Convención de Ginebra. Segunda cosa que se hizo, la primera fue marco orientador, por así decirlo, de dónde estamos. Bueno, pues porque ante una realidad que nos desborda, conviene tener claro al menos el marco teórico. Me gusta decir siempre que una buena teoría es condición de posibilidad de una buena praxis. Y ante algo que nos descoloca, el saber dónde estamos y dónde está el norte, por lo menos luego llegaremos hasta donde llegaremos, haremos o no haremos lo que podamos, pero conviene decir las cosas como son y saber dónde estamos. Segunda cosa que se hizo en la Diócesis de Madrid fue la constitución de la Mesa por la Hospitalidad. En este sentido, digo, yo particularmente me siento muy orgulloso como Iglesia porque hemos tenido una capacidad de respuesta institucional y de base con una inmediatez, pues realmente ha sido surgir el problema y enseguida, en cuestión de horas, estaba carta pastoral, mesa por la hospitalidad, una vigilia que estuvisteis bastantes de las personas aquí presentes, porque recuerdo vuestras caras a haberos visto por allí, que se hizo en el seminario de Madrid. Bueno, respuestas, por lo tanto, pegadas al terreno y con cierta rapidez. La mesa por la hospitalidad buscó el contar con las instituciones de la Iglesia en Madrid que más afectadas podían estar, como eran la Delegación de Migraciones, Cáritas y Justicia y Paz. Migraciones por razones evidentes, Cáritas porque es la que lleva más la atención directa a situaciones de vulnerabilidad, y Justicia y Paz en lo que tiene de formación de la conciencia social y de denuncia social de las injusticias. Y luego, como estábamos todos despistados, yo el primero, pues eso, recién nombrado, y te llega lo del refugio y asilo y no tengo, ni lo sigo sin tener, pero va uno aprendiendo sobre la marcha, sin tener ni idea, pues contar con la experiencia de entidades que lleven tiempo de recorrido y que conozcan el terreno. En concreto, pues se optó por el Servicio Jesuita Refugiados. Los jesuitas tienen una larga tradición en el acompañamiento de las personas en situación de refugio en todo el mundo, y la Comunidad de San Egidio, que también tiene experiencia de trabajo directo y de compartir vida con personas en estas situaciones. Y a partir de ahí constituimos un equipo de trabajo, ahora vengo justamente de él,
de ir viendo sobre la marcha pues qué líneas podíamos seguir. Poco después nos convocó la Comunidad de Madrid, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, pues ha habido 2 reuniones, llevamos ya así como 2 meses y medio, 3 meses sin ninguna, hubo 2 seguidas muy rápidamente. Tengo que decir que había muy buen rollo en las reuniones por parte de las autoridades de todos los pelajes. Es decir, yo creo que la conciencia ciudadana, y aunque nos movamos a veces por la sensiblería emotivista más que por una compasión de raíces más profundas, pero es cierto que se generó, acordaros del niño en la playa, de esas imágenes, se generó, pues por razones a lo mejor emotivistas, pero se generó un dinamismo de apelar a lo mejor de todos los seres humanos, y los políticos pues no están excluidos de tener también su corazoncito. De manera que las primeras reuniones con todo el espectro, yo lo digo porque así lo viví, si no llega a ser porque eran personajes muy conocidos de la vida política, yo no habría podido saber quién era de Ahora Madrid, quién era del PP, quién era del PSOE y de Izquierda Unida, porque había realmente, y yo así me pareció captarlo, un interés por decir, vamos a ver cómo solucionamos este tema. Es decir, que a veces el sufrimiento ajeno tiene tremenda carga de que es un dolor evitable, pero tiene también la ventaja de que, bueno, pues los pobres decimos en clave cristiana que tienen fuerza sacramental. Pues a veces los pobres sacan lo mejor de nosotros mismos y nos unen y nos aglutinan en otras cosas que a lo mejor las ideologías o formas de pensar distintas nos habrían separado. Bueno, en este caso, digo, las primeras reuniones, que han sido 2, yo tengo que decir que yo salí muy contento por 2 razones. Una, porque vi a todo el espectro político que estaba allí presente, que representa a todos los pelajes políticos de los partidos, con una sensibilidad humana que a mí me pareció muy bien, y además en la práctica se traducía en decir, oye, ¿quién entiende más de este tema? Oye, pues yo tengo un técnico en no sé dónde que sabe mucho de esto, pues venga, pues para ti. ¿Y quién sabe de esto otro? Pues yo tengo no sé cuánto, pues venga, para ti. Con lo cual la distribución no era que si yo soy la comunidad, yo soy el ayuntamiento, tú eres no sé qué, sino que era sencillamente quién es más capaz de responder a algo, lo cual me pareció un planteamiento que luego se nos va a olvidar y se nos está olvidando, pero en fin, por lo menos muy interesante. Y segunda cosa, que en esa reunión a mí me resultó también bonita, era el que al presentarme, yo fui allí, era la primera vez que yo iba a un espacio así, desde que tengo algunas responsabilidades en la vida de la diócesis, y dije, ¿y tú quién eres? Bueno, pues yo vengo como la iglesia que está en Madrid, y que la iglesia en Madrid, ¿qué es eso? Bueno, querrás decir Cáritas. Bueno, pues quiero decir Cáritas, pero quiero decir pues toda la iglesia, porque no solo es Cáritas, digo Cáritas y es la vida religiosa, y es justicia y paz, y es migraciones, y es la iglesia que reza, que evangeliza, que atiende a los pobres, que lucha por la justicia, la iglesia en Madrid. Bueno, y ver las caras de todo el espectro político diciendo, anda, con esto no, me resultó, no sé, significativo, decir, caray, como que superamos esa cierta esquizofrenia, es decir, a veces hay una parte amable, Cáritas es la parte amable y entonces la parte vendible, y el resto como que es una cosa más vergonzante, o menos. Bueno, pues mira, aquí estamos pues los cristianos en la Iglesia Católica en Madrid. Bueno, no ha habido más reuniones, es decir, mi gozo en un pozo, todas esas buenas vibraciones se han quedado congeladas por la sencilla razón de que la Unión Europea, es decir, no solo el gobierno español, sino la Unión Europea, pues ha congelado las decisiones en materia de cómo se hacían esos reasentamientos de refugiados. Para acabar de complicar las cosas, pues se producen los atentados de París desde las Navidades, con lo cual ese movimiento ciudadano de solidaridad empieza a perder fuelle, y ya el decir, todos los bulos que ha habido sobre si eran refugiados o no eran refugiados, los que habéis visto en Bélgica, ¿no? El último ha sido, veía el otro día, pues eso, que resulta que la niña que había dicho que habían sido unos refugiados que la habían acosado en el metro, pues que reconoció que era mentira, que se lo había inventado por no sé qué, pero desde luego todos los medios se ocuparon de decir, ¡ay, fíjate! De nuevo, Bolonia, es decir, el miedo al diferente. Es decir, una de los máximos elementos contrarios a la ética y a los valores democráticos es el miedo. Es decir, el miedo es irracional y el miedo nos paraliza. Por eso, fijaros que Jesús, que es muy listo, lo que opone a la fe
no es la increencia. Lo que opone Jesús a la fe es el miedo. Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Es que peor que la increencia es el miedo que paraliza, que bloquea, que le hace a uno autorreferencial y que ve todo lo que está a su alrededor como enemigo. Por eso es lo contrario a la fe, que es un acto de confianza en el otro, en el totalmente otro y en los otros. Por eso lo contrario a la fe no es la no fe, lo contrario a la fe es el miedo. Y si algo se ha cultivado durante todo este tiempo es el miedo. Miedo a los otros, que no son de los nuestros, que no tienen nuestra religión, que nos van a invadir, que nos quitan el trabajo, que no sé cuántas cosas. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Total, que cuando teníamos la expectativa de ver que en Navidades podíamos empezar a acogerse refugiados, lanzamos un SOS pues pidiendo que se nos dijeran qué recursos había. Se habilitaron dos vías fundamentalmente, una a través de Cáritas Madrid y la otra a través de la Confer. Y bueno, pues llegaron ofrecimientos de viviendas, voluntariado, recursos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego nos quedamos en un impasse, que es en el que estamos ahora, con un cierto miedo de que se produzca un efecto desinfle que sea paradójico, en el sentido de decir, bueno, y estábamos con los refugiados, y nos va a pasar como con Bienvenido Mr. Marshall, que luego ni siquiera pasa así rápido por delante, con lo cual nos quedamos diciendo, pues ver si es que no merece la pena movilizarse, no merece la pena poner en valor lo mejor de uno mismo, porque al final como que se nos escapa de las manos, ¿no? Ese es el gran miedo que tenemos. Lo que estamos haciendo ahora mismo y la línea de trabajo es elaborar, y hoy mismo estábamos trabajando en elaborar unos protocolos de qué sería necesario cuando alguien está dispuesto a acoger, porque como nos ha dado tiempo a pensarlo mucho, pues nos ha dado tiempo también a ver experiencias en otros sitios y a descubrir que algunas cosas las teníamos mal planteadas inicialmente o no las habíamos valorado suficientemente bien. Por ejemplo, que no es el ideal que una familia acoja a una familia, y que eso no funciona, que no ha funcionado en otros sitios. Es decir, que lo que hay que hacer es seguir el modelo que ha funcionado en otros sitios, que es que se consigue un piso porque una familia deja un piso, una congregación, una parroquia, quien sea, o se alquila un piso, y entonces hay un grupo de 5 o 6 personas que se comprometen a ser los tutores, monitores, llamémosle como queráis, a monitorizar a esa familia y acompañarla. En necesidades que son las que estamos ahora mismo definiendo como muy fundamentales, y con 4 perfiles de voluntarios que son con los que estamos trabajando ahora, sin que vayamos a hacer de momento ningún llamamiento, porque nos pasaría lo mismo. Si ahora decimos queremos voluntarios para no sé qué y nos encontramos con que luego no hay que hacer concreto, pues hemos quemado una energía posible que... Entonces, bueno, pues hemos aprendido también a movernos con más prudencia, pero no dejar de movernos. Y entonces las directrices que hemos adoptado es, uno, seguir generando conciencia social. En cuestión de 15 días o así se recibirá en todas las parroquias pues un folletito que lo que va a hacer es ir desarrollando una nota que sacamos en el mes de diciembre a la vista de este impasse. La Mesa por la Hospitalidad sacó una nota marcando un poco los posicionamientos y la lectura que se hacía de la realidad en la que estábamos, instando al gobierno y a los gobiernos a adoptar algunas medidas concretas. Eso no ha tenido mucho eco, no ha tenido demasiado, entonces nos parecía que era importante ahora el secuenciar cada mes y medio, pues una parte de esa nota, que es un marco muy amplio, para que la gente no pierda la atención. Es decir, que no nos olvidemos que hay refugiados porque no salgan los telediarios, porque si no, se retiran las cámaras, desaparece el problema. Entonces, por una parte, asumir la tarea de concienciación social. En segundo lugar, algunas peticiones que son como muy razonables, pues el generar conciencia social y demanda también a los poderes públicos. Por ejemplo, nos preocupa muchísimo, vinculado también al tema de la inmigración, las irregularidades sobrevenidas. Es decir, personas que, por perder el puesto de trabajo y no poderlo renovar, se encuentren en situación irregular. O las personas susceptibles de asilo y refugio, pero que no logran acreditar la razón de la persecución porque no han hecho un acta notarial cuando le estaban persiguiendo y se encuentren en tierra de nadie. Es decir, que nadie se pueda encontrar de manera sobrevenida en el limbo jurídico, donde ni están ni dejan de estar y por tanto no existen, que es una situación que tenemos en este momento con varios cientos de personas.
ahora nos daba Cáritas hace un momentito la información de a cuántas personas se había atendido con este perfil de tierra de nadie vinculado al tema de refugio, y salían 340 personas. Es decir, ha habido 340 personas en la diócesis de Madrid atendidas por la Iglesia, que estaban en esta situación de que no he podido acreditar el asilo y refugio y me he quedado en tierra de nadie, o estoy esperando a que me dé una entrevista a la oficina de asilo y refugio, que como estaba preparada para el goteo, pues tenía un funcionario y hacían falta 50, con lo cual las citas se estaban dando con varios meses de retraso. Con lo cual, imaginaos una persona que está aquí en España pero que no existe, que está esperando las citas en la oficina de asilo y refugio para que se vea en su momento, la primera cita, meses esperando la primera cita, para que luego se vea si esta persona es susceptible de ser refugiada. Y cuando ya se valore que lo es y se le otorgue el estatuto, entonces se le conceda la protección internacional y por tanto intervengan, bueno, pues las tres agencias que son las que en este momento van a gestionar, o se supone que iban a gestionar, la recepción de las personas refugiadas, que son Cruz Roja Española, CEAR y ACCEN. El gobierno español ha delegado, porque tiene un convenio con estas tres entidades, la acogida de las personas refugiadas en estas tres. Nos parece bien, es decir, a nosotros la Iglesia no tiene ningún interés en ser protagonista de esta historia, es decir, la función nuestra es subsidiaria. A quien corresponde el cumplimiento de los deberes es a las administraciones públicas y la forma que ellas tengan de gestionarlo. Por tanto, si han decidido gestionarlo con tres entidades que tienen prestigio y un historial de acompañamiento a situaciones de refugio, pues nos parece de perlas. Porque nosotros no lo tenemos. Cáritas no teníamos experiencia de esto, en Migraciones tampoco había experiencia de esto y nadie teníamos ni idea, salvo estas dos comunidades que están acompañándolos, de jesuitas y de San Egidio. Por tanto, eso nos parece bien. Ahora, la pregunta es, en el hipotético caso de que efectivamente haya personas reasentadas y vengan, ¿qué pasará cuando transcurran 6 o 9 meses y estas personas están atendidas por estas tres entidades con cargo a los presupuestos del Estado? Pase ese tiempo. ¿Dónde se quedan esas personas si no han logrado una integración social? Pues en tierra de nadie y en la calle. En el mismo sitio en el que se encuentran ahora mismo esas centenares de personas que no han tenido todavía entrevista en la oficina de asilo y refugio, o bien no han recibido el reconocimiento de asilo y refugio que les hace susceptibles de poder ejercitar los derechos. En definitiva, que aunque nuestra función, digo la de la Iglesia, la entendemos como subsidiaria, no quiere decir que no haya que bajar la guardia, porque nos vamos a encontrar, nos estamos encontrando ya con problemas de personas que están en estas situaciones a las que se están dando respuesta. Eso nos llevó también a pensar y decir, bueno, oye, si alguien ofrece una casa, pues caramba, puede ser para los refugiados o para otras situaciones de vulnerabilidad. Es decir, si tenemos cosas de sobra, pues tampoco hay que empeñarse en que sea para ti y en este contexto. Puede ser perfectamente para otra persona y en otro contexto que no sea precisamente ese, si realmente existe una necesidad que lo justifica. Eso nos ha llevado también a reorientar hacia una solidaridad más genérica y no solo centrada en determinadas personas que vengan de Siria, que además sean cristianas y que además no sé cuántos, sino que hay muchas situaciones de sufrimiento y dolor, incluso de personas autóctonas, a las que se puede también ayudar con los recursos que se están poniendo en común. En definitiva, y ya me callo para que podáis hablar un poco vosotros y todo lo que queráis, en este momento estamos en situación de impasse. Es un impasse, una detención, pero que no significa estar dormidos. Pretendemos seguir generando conciencia social, haciendo demandas que nos parecen importantes en el orden del derecho internacional, y estamos ahora mismo articulando, pues lo hemos llamado protocolo, que era un nombre un poco repelente, pero protocolos para que una familia, una parroquia, una comunidad religiosa que diga, yo tengo este recurso o yo quiero poner a disposición un piso, ver cuáles son las necesidades reales que necesita esa familia y ver cómo articulamos después eso con la administración para que alguien que ha dejado un piso, pues si deja un piso sea con un tiempo determinado y luego ese piso vuelva a la persona que lo ha dejado. Digo, porque si no dejo un piso y luego me quedo sin él, pues seguramente que no era esa la intención de la persona que cedía el uso del piso, ¿no? Entonces, estamos definiendo eso y 4 tipos, concluyo, 4 perfiles de voluntarios para los que no vamos a hacer un llamamiento en este momento todavía.
En primer lugar está el perfil de intérpretes. Habrá necesidades de intérpretes de árabe, francés e inglés. En segundo lugar, y lo que vamos viendo por experiencia de otros países, un segundo perfil es más jurídico, que es de acompañamiento en trámites administrativos y del tema de asilo, refugio, empadronamiento, etc. En tercer lugar, uno de acompañamiento a las familias o a las personas, acompañamiento pues que pasa incluso por mostrarles la ciudad, porque sepan cómo se mueve uno en el metro, que hay cosas elementales, pero que quien se ve de repente abocado a una ciudad que no conoce, en una lengua que no conoce, pues se encuentra a la intemperie totalmente. Y una cuarta, de ocio y tiempo libre, pensando también en menores, en adolescentes que podrían venir y que necesitarían también de ese apoyo y de ese acompañamiento. Junto con esto, hay luego una realidad de hecho, que son los desplazamientos que se están produciendo por vía Estación Méndez Álvaro, con unas cifras que oscilan, pero que son bastante numerosas, varios días a la semana, y que son las personas que vienen generalmente de Ceuta, Melilla, que vía Algeciras, en unos casos van vía Barcelona, a nosotros nos llegan los que llegan vía Madrid y después enlazan con otros destinos, Alemania, Noruega, Dinamarca, etcétera, y que, bueno, estas personas están siendo atendidas por el tejido social solidario, que desde el momento cero, la verdad, han dado una respuesta pues impresionante de solidaridad, sin pretensiones de organización, y en el que hay también pues gente de Iglesia, ¿no? Es decir, que en ese sentido yo creo que la sociedad civil y la Iglesia también, tenemos que decirlo, hemos ido muy por delante de los poderes públicos en tratar de responder a una situación y a un drama pues que ciertamente nos desborda, para el que nosotros no tenemos la respuesta ni podemos pretenderlo tampoco, pero en el que hacer acciones significativas de eso que nosotros creemos y llamamos reino de Dios, pues resulta ineludible como forma de extender, bueno, pues el cariño de Dios y de su justicia a personas que están padeciendo situaciones de gravísima vulnerabilidad.